169 que están conectados por asistir a la charla. Les estoy hablando desde el oeste de Australia. Aquí ya es la mañana del otro día. Estoy encantada de estar con ustedes para transmitirles conocimientos y experiencias. Y hoy decidí traerles una charla sobre la geología estructural y la microtectónica y cómo yo puedo aplicar esas dos ramas al estudio de terrenos multideformados. Y decidí comenzar con una frase que dice aquí abajo que para poder reconocer las deformaciones tectónicas parte primeramente del conocimiento de las estructuras primarias. Eso quiere decir que para nosotros poder enfrentar un mapeo estructural debemos de conocer las estructuras primarias y los mecanismos que usan esas estructuras. Pasa. Entonces, miren en este diagrama básico cómo yo puedo integrar varias formas de estudios estructurales para lograr construir modelos tectónicos globales. Por ejemplo, yo puedo hacer estudios estructurales a nivel global, puedo hacer estudios de tectónica hasta escalas de 1000 kilómetros, digamos, por ejemplo, un continente. Puedo hacer estudios de geología estructural a escalas de metros y decenas de kilómetros y también se pueden hacer estudios estructurales a escala microtectónica que comprende desde 1 metro hasta escala de nanómetros. Y yo puedo integrar toda esa información para hacer modelos tectónicos. Pasa. Esto que le traigo aquí es muy básico, yo diría que es ultra básico, pero como hay muchos estudiantes escuchando la conferencia, quise traer esto porque a lo largo de mi experiencia de campo he notado que todavía hay confusiones en qué es lo que voy a medir cuando me enfrento a un afloramiento en el campo. Entonces es importante saber para todos que para hacer trabajo de geología estructural yo tengo que medir planos y líneas, se basa en geometría. Yo tengo que saber en geología estructural cuáles son las superficies que me definen planos y qué me definen líneas. Cuando yo tengo claro cada una de ellas, tengo que saber también qué es lo que le voy a medir a los planos y qué es lo que le voy a medir a las líneas. En este caso, a pesar de que los planos también se pueden medir rumbo y buzamiento, el más práctico sería medirle el azimut de buzamiento y el buzamiento, y a las líneas el rumbo y el hundimiento, y también en algunos casos el rake. No se los voy a leer, los dejo ahí para que lo tengan en su bitácora. Pasa. Ahora, les quiero dar un tip del mapeo estructural de campo que me ha dado muchos resultados en los años que llevo trabajando en el tema, y es que cuando ustedes estén haciendo un mapeo estructural en el campo, que nos pasamos todo el tiempo haciendo dibujos de lo que vemos en los afloramientos, siempre tomen las fotos en la misma orientación que ustedes hacen el dibujo. Eso les va a permitir tener una organización de todo lo que están haciendo en el campo. Después van a poder usar esa información para cualquier cosa que quieran procesar y lo tienen todo orientado. No pierdan nunca la orientación, ni tan siquiera para tomar las fotos. Pasa. Ahora, quiero explicarles ahora cómo yo puedo determinar fases de deformación cuando yo llego a estudiar un terreno polideformado. Y voy a avanzar primero en el método convencional, que es el método que me enseñaron mis maestros en Cuba, que me enseñaron mis maestros en el Instituto Internacional de Ciencias de la Tierra en Holanda. Y es un método que se ha venido poniendo en práctica desde la década del 40 y mucho antes. Y le voy a llamar método convencional porque lo vamos a comparar con los nuevos métodos de la geología estructural de campo. Ahora, en ese método convencional, yo tengo que saber, o se dice, que una deformación es una familia de estructuras que forman una paragénesis estructural. Y basado en eso, yo tengo que cada fase de deformación que yo sea capaz de identificar en el campo produce una sola familia de estructuras. Esto lo vamos a ir explicando paso a paso en la presentación. Pasa. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de saber qué cosa es una fase de formación y cómo las voy a identificar en el campo?
El objetivo de enfrentarse a un área que ha sido multideformada es que yo debo ser capaz de individualizar todas las fases de formación que me han afectado a esa área, y dice metamorfismo, pero eso es aplicable a cualquier área que estoy trabajando, y yo puedo hacer la correlación espacial y temporal entre esa fase de formación y determinar la cinemática de cada una de las fases. Pasa. Discúlpenme el Spanglish, hay algunas que están en español y otras en inglés, no puedo deshacerme del Spanglish tan fuerte que padezco. Pero en ese método convencional de separar fases de formación también tiene sus desventajas. Y les traigo aquí las dos desventajas principales de determinar fase de formación considerando que genera una sola familia de estructura. Y yo creo que la más difícil de todas sería que nos basamos en determinar fase de formación en el campo teniendo en cuenta la superposición de eventos y de superficies que vemos a nivel de afloramiento. Pero hay que tener en cuenta que hay veces que las relaciones de superposición que yo veo, por ejemplo, dos clivajes superpuestos, no necesariamente significan que han sido producidos por diferentes fases de formación, sino que pueden haber sido producidos por una deformación progresiva. Este ejemplo que está aquí abajo yo creo que es un ejemplo clásico de cuando yo puedo tener una deformación progresiva que se puede confundir con fases de formación independientes. Fíjense aquí que yo tengo una zona de shear, pero ha perdurado la deformación en el tiempo y ha producido el plegamiento de esta foliación. Puede ser que alguien le interprete como dos fases diferentes, sin embargo se trata de el mismo campo de esfuerzo que ha perdurado en el tiempo, acumulando la deformación. Y otra parte negativa de este método convencional es que hay veces que tenemos deformaciones sucesivas en las rocas que no producen superposición. ¿Cuándo puede pasar eso? Por ejemplo, tengo un campo de estrés que es similar en una deformación u otra o igual, o puedo tener rocas del mismo grado metamórfico que tengan más de una deformación y yo no pueda distinguir porque no encuentro superficie en el campo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pasa. Ahora, la base fundamental para nosotros poder determinar deformaciones es la siguiente. Tengo que saber primero toda la teoría que está relacionada con la determinación de la fase de formación para ser capaz de enfrentarme a lo que yo veo en el campo. Y le traigo aquí, para que lo tengan en sus bitácoras también, cuáles son las superficies que yo puedo determinar en el campo cuando me enfrento a un área que tiene muchas deformaciones. Por ejemplo, yo tengo que tener claridad de lo que es la primera superficie o lo que es la estratificación, porque cada superficie que se me sobreponga a esa estratificación sería una superficie secundaria, una superficie tectónica, y yo las voy a poder diferenciar por la superposición que se produce entre ellas. De tal manera, yo tengo la superficie S sub 0, que sería la estratificación, y tengo una serie de superficies que son las superpuestas producto de la tectónica. Ahora, también tengo lineaciones de intersección, que aquí están listadas cuáles son las lineaciones de intersección que yo puedo interpretar en el campo, donde tengo, por ejemplo, la combinación de planos que se intersectan, y por solo poner un ejemplo del primero, si yo tengo la intersección de la estratificación con un plano de clivaje S1, la alineación que me forma esa intersección sería L1, y así sucesivamente yo puedo ir clasificando todas las lineaciones a qué deformación me pertenecen. Hago lo mismo con las lineaciones minerales. En este caso se usa mucho clasificarlas como LM para diferenciarlas de las lineaciones de intersección. Y también, que no las tengo listadas aquí, están las lineaciones de estiramiento, que las puedo listar como LN. Y le voy a denominar a la fase de deformación DN. Ahora, vamos a ver cómo yo puedo decir que hay varias fases de deformación cuando me enfrento a un afloramiento. Pasa. Un ejemplo sencillo de criterios para poder ir diciendo qué es lo que me ha pasado en mi área. Aquí tienen una roca que no tengo claridad de lo que es porque esto lo tomé de internet, puede ser una caliza, una arenisca, pero fíjense que esta roca
que sería mi primera superficie reconocible, que no tiene que ver con tectónica, está afectada por un clivaje penetrativo que la transecta a todo lo largo del afloramiento, y entonces yo sé que este clivaje, que es el primero que yo identifico en el afloramiento, lo denomino como el primer clivaje tectónico o el clivaje S1. Pasa. Unos tips para hacer trabajos estructurales y cómo se producen los mapas estructurales. No quiere decir que esa sea la única forma en que se hace, esa es la que yo he aplicado en los años que me ha dado resultados. Si tenemos un mapa geológico que ya existe, podemos usarlo de base, podemos comprobar los contactos y vamos volcando. Esta sería la marcha-ruta por la cual estoy trabajando, y vamos a ir volcando en cada uno de los puntos de observación todos los elementos estructurales que voy midiendo en mis afloramientos individuales. Cuando tengo varias marchas-rutas con toda la información volcada en cada marcha-ruta, puedo construir un mapa estructural y puedo dibujar sobre este mapa que voy produciendo las estructuras a nivel regional. Pasa. Ahora, otra característica de este método convencional es cómo yo voy a determinar las diferentes fases de plegamiento que están asociadas a determinadas fases de deformación. Ahí tienen listados cómo yo puedo diferenciar las fases de plegamiento en el campo y, por ejemplo, siempre les voy a explicar solamente uno porque los otros se sacan siguiendo este procedimiento. Si yo tengo la estratificación, que es la superficie S sub 0, y esa estratificación está plegada, esa fase de plegamiento sería la primera fase de plegamiento que yo puedo identificar en el campo, y le llamaría fase de plegamiento F1. Así sucesivamente, según el plegamiento de la superficie, yo voy a poder decir qué fase de pliegue yo estoy mirando. Entonces aquí la clave sería que una nueva fase de formación siempre me va a afectar una superficie previa. En el ejemplo que está aquí abajo, pueden ver que aquí tengo una estratificación que ha sido plegada y me ha generado un clivaje planar axial que lo voy a denominar la primera superficie S1. Por lo tanto, el plegamiento de S sub 0 genera la foliación S1 y pertenecerían a la primera fase de pliegue F1. ¿Cómo puedo identificar las demás fases de pliegue? Por criterios de superposición. Pasa. Entonces, en este caso, el plegamiento de la superficie F sub 0 y el surgimiento de la superficie planar axial S1 sería la fase de plegamiento F1. Pasa. Esto es un esquema de campo muy sencillo de alguien que ha estado haciendo un trabajo de campo. Fíjense que esta S sub 0 sería un esquisto arenoso. Aquí tengo un plegamiento contenido y un replegamiento de este plegamiento inicial. Entonces, si yo aplico el método convencional, pasa, Clemencia, tendría dos fases de plegamiento diferentes, una fase de plegamiento antigua F1 y una fase de plegamiento F2 que me repliega la fase anterior. Pasa. Ahora, ¿cómo vamos a agrupar las familias teniendo en cuenta las estructuras y las superficies, las lineaciones y las fases de plegamiento que voy identificando en el campo? Volvemos al tema de lo que plantea el método, de que una deformación serían las familias de estructuras que se forman en un intervalo determinado de tiempo bajo un mismo régimen de estrés. En este caso, por ejemplo, para ejemplificar cómo yo puedo agrupar lo que estoy midiendo en el campo en una fase de formación, hay un ejemplo muy clásico y fácil de ver. Aquí tengo la estratificación, la S sub 0, que se afecta por un clivaje S1, y la intersección de esos dos planos me origina la alineación L1. Entonces, esta deformación que yo veo acá en el campo sería una primera deformación donde se afecta la superficie S sub 0, me surge la superficie planar axial S1, tengo la alineación L1 y la fase de plegamiento F1. Ahora, no solamente yo agrupo la fase de formación, sino que tengo que clasificar específicamente
este tipo de clivaje, ¿qué clivaje es? Esta fase de plegamiento, ¿qué tipo de pliegue es? Y esta alineación, ¿qué tipo de alineación es? Porque cuando yo tenga esa característica en afloramientos individuales, me va a permitir caracterizar en esta fase de formación de uno los mecanismos de formación que me produjeron cada una de las estructuras, los tipos de pliegues y alineaciones asociados a cada fase que yo voy determinando en el campo. Pasa. Esto es un ejemplo sencillo de cómo yo tengo en un bloque de diagrama un área que está deformada. O sea, ahí tengo varias fases de plegamiento. Alguien está diciendo que no ve lo que se está señalando. Bueno, aquí tengo varias fases de plegamiento y tengo fallas en un área que está multideformada. Si aplicamos los criterios de superposición y los conceptos de fase de deformación por este método convencional, vamos a ver cuántas fases de deformación yo puedo sacar en esta área que está deformada y bajo qué criterios. Pasa, Clemencia. Ok, voy a usar el puntero para señalar. Entonces, miren, aquí está señalado los pliegues F2, F3, fallas, latest fall, una falla de 3 y clivajes. No puedo ver el fondo de la presentación. Deja ver por lo que me acuerdo. Entonces, ¿cómo yo agrupo la fase de formación de uno en esta área que está polideformada? Si yo aplico los conceptos de cómo clasificar la fase de formación, yo tendría que aquí, estos pliegues F1 entran dentro de esta primera fase y la formación del clivaje S1 también. De la misma forma lo hago con la deformación de 2. Tengo fase de plegamiento F2 con el clivaje S2. Después tengo la generación de los pliegues F3. Tengo la producción o la generación de la falla de 3 y la falla de 4, que es una falla que corta todas las estructuras que ya están deformadas. Sin embargo, fíjense que aquí los pliegues F5 pueden ser tricky o pueden ser tramposos porque este replegamiento de este pliegue aquí se puede generar después que se producen los pliegues F3 o pueden ser pliegues generados producto del efecto de esta cizalla. Entonces, eso quiere decir que cuando estamos en el campo no siempre lo que nosotros estamos haciendo nos va a dar o nos va a convencer totalmente de que todas las cosas pasan exactamente como lo vemos, pero es una aproximación a la verdad. Alguien me está diciendo que el Ayan, por favor, que apague la cámara. Pasa, Clemencia. Ahora, hay varias formas de representar los perfiles estructurales y lo puedes hacer tan detallado como uno quiera y bajo diferentes métodos. Yo les traje aquí uno, que es el que más yo aplico. Cuando ustedes tienen control de campo de todo lo que están viendo, de todo lo que están midiendo, yo puedo representar todos los pliegues que voy viendo con todas las superficies y como yo estoy mirando las cosas a nivel de afloramiento, cuando construyo los perfiles estructurales me pueden salir estructuras que no se ven porque son a nivel regional. Entonces, me gusta o yo veo muy práctico hacer perfiles estructurales. Alguien está diciendo que no se ve la presentación. Hacer perfiles estructurales en los cuales yo reflejo la superficie y también las fases de pegamiento. Pasa. Alguno de los que sabe cómo se ve la presentación, que le escriba ahí en el chat cómo se ve. Porfis, gracias. Listo. Ahora, eso es una parte muy, muy resumida de cómo yo puedo diferenciar fases de deformación en el campo y cómo yo puedo tener criterios para ir discerniendo qué pasó primero y qué pasó después. Pero me voy a detener ahora un poquito porque yo creo que la microtectónica es la parte de la geología estructural que es la que está un poco olvidada dentro de esos estudios y es una herramienta muy potente que ustedes pueden usar para hacer estudios estructurales porque les da mucha evidencia y apoya mucho lo que está pasando en la parte grande o en la parte regional.
El creador de la microtectónica fue el profesor Hans Swartz, un geólogo holandés que tuve el gusto de conocer porque fue el external examiner de mi tesis de maestría en el sur de España, donde estudié unas peridotitas con la aureola metamórfica asociada. Y la microtectónica es la parte de la geología estructural que estudia las deformaciones a escala desde 1 metro a nanómetros. Y Pacher y Trow le dieron un impulso grande a la microtectónica en los últimos tiempos, pero quien la creó fue el profesor Swartz, estudiando las rocas metamórficas de los Pirineos franceses. Y ahí se le dio la tarea al profesor Swartz de estudiar las rocas metamórficas porque era muy complicada desde el punto de vista estructural. Pasquier tomó todos los estudios de Swartz, fue su pupilo, Swartz fue su profesor de doctorado, y a partir del siglo pasado se empezó a enfocar los estudios estructurales en la parte microtectónica y en sacar todas las deformaciones a escala de microscopio y a escala de campo muy pequeña para poder apoyar lo que me está dando a nivel regional. Pasa. Ahora, en una sección delgada normal, cuando la estoy mirando bajo el microscopio, si yo hago como en los métodos antiguos, un análisis petrográfico básico, yo voy a revelar de esa sección delgada cuál es la composición mineralógica que tiene. Sin embargo, si yo le aplico los criterios microtectónicos, miren toda la información que yo le puedo extraer a una roca que me puede llevar a hacer a revelar todas las deformaciones por las cuales ha sufrido la roca, las que se dejan ver, porque la roca generalmente tiene lo último que pasa, pero siempre deja marcadores que me permiten decir qué es lo que le ha pasado a la roca para llegar a ese estado de deformación final. Pasa. Entonces, si la veo más allá de la composición mineralógica, miren cuántas cosas yo puedo sacar. Aquí tengo un porfiroblasto que tiene una foliación contenida dentro del porfiroblasto que no sigue en la matriz. Tengo en la matriz un plegamiento intenso de una foliación y después tengo una que surge planar arciar a ella. Si yo veo esas características en una sección delgada, yo puedo identificar y decir que al menos que hay 3 superficies relacionadas con la deformación de esa muestra, y si tengo controlado lo que hice en el trabajo de campo, me va a ser posible relacionar lo que yo estoy mirando en la sección delgada con lo que yo he estado revelando en los estudios de campo. Pasa. Ahora, en la microtectónica se habla mucho de microscopio, pero también la microtectónica tiene que ver con estudios de campo a escalas pequeñas. Y yo empecé a prestarle mucha atención a la microtectónica porque cuando discutí mi tesis de maestría, uno de mis supervisores me llamó la atención muy fuertemente diciéndome que no le había prestado atención a unos microplegamientos que podían haberme dado una historia mucho mejor de lo que yo estaba presentando y que para el futuro tuviera en cuenta que las cosas pequeñas eran la clave de lo que estaba pasando a escala regional. A partir de esa terapia de choque, cada vez que estoy en el campo, mis ojos se vuelven como rayos láser. Enfoco mucho los afloramientos. Los que me conocen saben que en el campo es como un microscopio de barrido cuando estamos en el campo, porque se pueden ver zonas de shear inclusive desde el punto de vista de centímetros. Disculpen lo que están preguntando, pero es que si me enfoco en responder me voy de lo que estoy hablando. Entonces, es posible ver en el campo estructuras muy pequeñas por debajo de 1 metro y también se consideran estudios microtectónicos. Estos son ejemplos sencillos de lo que yo puedo ver a escala de metros, pero que lo puedo ver también a escala de centímetros, incluso de milímetros, zonas de shear, foliaciones, y no podemos subestimarla porque me ayuda mucho como evidencia a calzar lo que estoy viendo en escalas mayores. Pasa. Ahora, ahí tenemos un ejemplo de una roca que veo en un afloramiento de campo y la primera pregunta sería, que nadie me puede responder, porque soy yo la única que está hablando. ¿Qué estoy mirando en ese afloramiento? ¿Qué me está representando esa roca?
está deformada, ¿qué tipo de deformación representa? ¿En qué nivel estructural se deformó? Entonces, fíjense que acá, esto es un granito, tiene zonas en las cuales hay deformación microlocalizada, y aquí, si seguimos estas líneas, ven como esta foliación que está acá entra en paralelismo con esta zona de alta deformación. Pasa, Clemencia. Si le hago un análisis a lo que estoy mirando, yo puedo reproducir a esa escala de afloramiento, hacer una reconstrucción de qué me pasó ahí. En ese caso estoy mirando una zona de shear dúctil que tiene una foliación, representa una cizalla dextral. Este ángulo de 45 grados es el ángulo de inicio de la rotación de la foliación con la zona de shear, pero también puedo reconstruir, aquí hay una fractura anterior que ha sido afectada por la zona de shear. Por lo tanto, yo puedo llegar a la conclusión de que lo que me está pasando aquí ocurrió en un régimen dúctil, inclusive lo puedo visualizar en qué parte o en qué nivel cortical se deformó esa roca. O sea, ella estuvo en un nivel cortical mucho más profundo que donde está ahora y me permite ir reconstruyendo. Cuando yo voy poniendo todos los eventos que voy mirando en el afloramiento, me permite ir haciendo una reconstrucción de qué es lo que le ha ido pasando a mi roca. Pasa. Ahora, me voy a detener un poquito en tomar las muestras orientadas, porque para los análisis microtectónicos es fundamental tomar secciones delgadas y tomar muestras orientadas. Y ahí pueden pasar muchas cosas que me pueden cambiar la historia de los orógenos. Vamos a ver cómo lo hacemos. La primera recomendación es que para poder tomar muestras orientadas es mejor guiarnos por superficies que ya están predefinidas en la roca, como por ejemplo grietas que las puedas tomar bien del afloramiento, porque debo poner la muestra orientada nuevamente en el afloramiento para poder tener bien la orientación y no perderla nunca. Mido los elementos relacionados con la muestra, le indico el tope a la muestra y algún elemento de referencia relacionada con él. Eso es de modo muy general. Vamos a ir más detalladamente cómo yo tomo una muestra orientada en el campo. Pasa. Fundamental. Después que yo determine, voy a tomar una muestra orientada para estudiar las deformaciones en esta roca, saber en qué dirección la voy a cortar. Hagan esto siempre en el campo, no lo dejen para el laboratorio, porque en el campo ustedes pueden visualizar todo lo que tienen al lado y cómo lo vamos a hacer. Les traje primeramente una zona de cizalla porque es importante determinar cómo la voy a cortar para obtener la mayor información de esa roca que está deformada. Y este es el caso específico de una zona de shear o una zona de cizalla. Fíjense que aquí la deformación está localizada en esta zona de cizalla dúctil, pero para poder saber el plano que yo tengo que cortar y ver la cinemática, yo tengo que recordar o saber lo que es un elipsoide de deformación. Y para eso, el mejor ejemplo es, si tomamos un globo, lo apretamos con nuestras manos, el globo se va a estirar en un sentido paralelo a las manos, o sea, en un sentido contrario, y va a haber un flattening o se va a aplastar en ese sentido. Ahora, fíjense que aquí el plano X sería el plano de la dirección del shear. El plano Y es un plano perpendicular que me contiene esa dirección de shear y el plano Z es un plano perpendicular. Las secciones para hacer estudios microtectónicas hay que ajustarlas paralelas al plano XZ de la deformación finita. Vamos a ver más adelante con muestras específicas por qué tiene que ser el plano. ¿Lo ves ahora, lo que estoy señalando? El plano de corte. Ellos no ven porque como la que tiene la presentación soy yo, que van a ver. Ah, por eso es que todo el mundo dice que no lo ve, disculpen. Bueno, vamos a ver cómo me hago explicar mejor porque Clemencia es la que está hablando. Bueno, hablamos que tenemos que cortar las muestras en el plano XZ de la deformación finita. Aquí tienen en el lado derecho de la pantalla un elipsoide de deformación finita. Fíjense que la mayor deformación ocurre aquí en horizontal y yo debo cortar la muestra en el plano XZ porque fíjense que es donde realmente se ve
todos los incrementos de la deformación hasta llegar a esa posición actual en que está la muestra. ¿Cómo yo traduzco eso en las rocas deformadas? Ese plano sería un plano paralelo a la alineación mineral y perpendicular a la foliación. Pero vamos a verlo mejor en una roca. Pasa, Clemencia. Esto es un ejemplo de libros de cómo yo debo tomar la muestra orientada. Fíjense que ahí tengo una superficie S que sería una foliación y una alineación. Cuando ustedes vean una alineación en el campo, el mejor corte es paralelo a la alineación. ¿Ok? ¿De dónde sale cortar la muestra paralela a la alineación? Cuando el profesor Suárez estaba haciendo estudios microtectónicos en los Pirineos franceses, se creía en esos momentos que cortando la muestra perpendicular a la alineación era donde yo iba a obtener la información. Sin embargo, él gastó muchos años estudiando las muestras y no avanzó mucho en el entendimiento de cómo eran las deformaciones en las rocas metamórficas. Y por error, el técnico de laboratorio las pica un día paralela a la alineación y sale toda la simetría de los porfiroclastos y la cinemática. Y a partir de ahí, él hizo o reevaluó los estudios que habían hecho cortando las secciones paralelo a la alineación, y ese ha sido uno de los grandes aportes que se ha hecho a la microtectónica, determinar cuál es el sentido en el cual yo puedo cortar la muestra para ver la cinemática. Aquí en esta muestra que tengo, en este ejemplo, fíjense que hay una marca que me indica el tope de la muestra, el número de la muestra, la referencia de la muestra, y tengo también esa línea o esa flecha hacia la izquierda que representa la alineación, y esa ranura que ven ahí es el tope de la muestra. Yo tengo la muestra orientada y ahora la puedo pasar a la sección de arcada. Pero como les dije, vamos a verlo en blanco y negro. Vamos a verlo en una roca. Pasa, Clemencia. Ahí tienen un ejemplar preparado con una sección para hacer una sección orientada. Fíjense para que ustedes vean que ahí tengo representados los planos X, Y y Z, y vale recordar que inclusive en el campo, no solo en la sección delgada, hay veces que vemos porfiroclastos rotados y decimos, vamos a analizarlo en el afloramiento. Mucho cuidado, hasta en el afloramiento hay que tener conciencia de cuál es el plano que yo debo mirar para que me dé la deformación finita de esa roca. El ejemplo lo tienen aquí. Fíjense que en la primera cara que se ve en la derecha, yo tengo el plano XZ, se me ven porfiroclastos ahí, pero no se ve la cinemática clara. En el plano XZ se me ve la cinemática, pero en el plano XZ es donde yo tengo la deformación finita. Ahí tengo el resultado final de todo. Lo que puede pasar si yo analizo la cinemática en un plano que no es que no tengo la deformación final, o sea que voy a mirar o voy a obtener solamente una componente. Pero la naturaleza es como es. No siempre vamos a tener zonas de shear. Vamos a suponer que tenemos una roca que tiene una foliación y no tiene alineación. La pregunta sería, ¿cómo la corto? Pues la cortamos perpendicular a la foliación, de la misma manera en que hacemos cuando hacemos los cortes perpendiculares al rumbo de las estructuras. Pero puede pasar también que no tenga ni foliación ni lineación. ¿Cómo lo hacemos? Ese caso es más complicado. En ese caso, como no tengo un patrón de referencia, yo puedo cortar la muestra en diferentes orientaciones y hacer un diagrama 3D de qué es lo que me está pasando. Entonces, depende mucho de las condiciones y del tipo de deformación y de los elementos estructurales asociados a la muestra para yo saber cómo la corto en el campo. Pasa. ¿Cómo le determino la dirección de corte? Disculpen. Esto es un tip que le dejo de algunas orientaciones. Ese es mi método. Hay otros métodos también para orientar muestras en el campo. A mí me ha servido mucho esto en el tiempo que llevo trabajando. Los 3 primeros pasos serían los que hemos visto de cómo yo puedo seleccionar la dirección de corte, cómo voy a organizar la muestra. Y el 4 y el 5, quiero recalcar estos 2 en particular porque fíjense acá que tomando esta muestra orientada que está acá, ella tiene irregularidades, la muestra. Siempre o intenten hacer un dibujo de la muestra con todas esas irregularidades que tiene la muestra y tómenle una foto en el mismo sentido en que la dibujan. Porque es importante inclusive no solo ponerle los elementos sobre la muestra, sino las irregularidades.
puede que se les borre los elementos que pongan en el campo, pero si yo tengo el dibujo en la libreta y si yo tengo la foto orientada, yo voy a poder recuperar fácilmente la orientación de la muestra aunque se me borre. No dejen de hacer eso porque si se les pierde la orientación, es mejor botarla y tomar una nueva porque se le puede cambiar toda la historia geológica a un orógeno. Pasa. Ya tengo los ejemplares preparados de las muestras que orienté en el campo y esta ranura que ven en la parte superior indica que ese es el tope de la muestra. Fíjense que en la cara que tenemos visibles dice O, que indica hacia dónde es el tope de la muestra, y con flechas tienen la referencia de los elementos estructurales que tomamos relacionados con la muestra y la indicación de referencias geográficas como por ejemplo el norte. A mí me gusta siempre poner el norte de la muestra. Ya tengo la muestra preparada para pasarla a la sección delgada. Pasa. Pasa, Clemencia. Cuando tengo la sección delgada preparada, fíjense cómo yo tengo la orientación bien firme en la sección delgada. La ranura me va a indicar el tope de la muestra y las flechas que ven indican la referencia geográfica. Ahí tengo todo orientado y puedo pasar ahora a hacer el estudio de todas las microestructuras de deformación y hacer la historia de qué es lo que le ha pasado a mi roca. Siempre dejen un ejemplar orientado en el campo y nunca manden secciones delgadas orientadas a hacerlas sin estar presente porque es muy fácil perder la orientación. En mi caso particular, a mí me gusta entrenar a los técnicos en cómo hacer secciones orientadas para yo estar tranquila de que si yo mando una sección orientada al laboratorio, no perder la orientación, porque puedo orientarla bien y si se pierde al pasarlo a la sección delgada, también es un problema. Pasa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si una roca está deformada o multideformada si yo la miro bajo el microscopio? Eso lleva un periodo de entrenamiento y lleva también conocer cuáles son las deformaciones, las microestructuras, los mecanismos que la provocan, y a eso se le van a llamar marcadores. Cuando yo le aplico una deformación a la roca, los minerales en esa roca responden reorganizando dislocaciones y tratando de recuperar el estado de mínima energía. Vamos a ver muy rapidito un video para que vean cuáles son las principales dislocaciones que ocurren o los principales procesos que ocurren cuando se deforma una roca, cuando yo le aplico un esfuerzo. Ahí tienen compresión y tensión de los átomos y los iones. Tienen un plano de deslizamiento que sería un plano de Clyde. Y tengo las deformaciones que saltan para vencer esa deformación. Eso es muy teórico. ¿Cómo yo lo veo cuando analizo una sección delgada? Pasa. Cuando yo analizo y miro una sección delgada, ¿cómo yo sé que esa roca está deformada? Por producto de esos marcadores que me dejan en la roca. El ejemplo más espectacular yo creo que es este, que son la extinción ondulatoria en cuarzo. No solo en el cuarzo, en cualquier mineral que ustedes vean extinción ondulatoria significa que hay un proceso de reajuste de la red cristalina del mineral. Y eso es producto de una deformación. En la foto de la derecha tienen maclas de calcita. Fíjense que ahí tienen las maclas de calcita que están plegadas o bend, el Spanglish de nuevo, y tienen extinción ondulatoria. Entonces, esos son marcadores para yo decir que esa roca se deformó. Todavía no hemos llegado a decir en qué nivel se deformó y en qué temperaturas ocurrió esa deformación. Pasa. Estos son pequeños ejemplos de cómo yo puedo saber si los minerales que acostumbran a tener maclas como la calcita, las plagioclasas y los feldespatos, se trata de maclas de crecimiento o de maclas de deformación. Fíjense en la foto de la derecha que una macla de crecimiento es una macla que va de borde a borde del grano, no tiene extinción ondulatoria, está todo muy tranquilo, igual para las maclas zonadas en las rocas ígneas. Sin embargo, en la foto de la izquierda, fíjense que las maclas están pinchosas o hacen tapering hacia el centro del grano
producto del esfuerzo. Esos son ejemplos clásicos de libro de cómo yo puedo saber en las rocas macladas si se ha producido una deformación. Las maclas de calcita se ha usado por mucho tiempo como indicadores de temperatura. En dependencia de la forma que tengan las maclas de calcita, sirven para estimar temperaturas en las rocas que tienen carbonatos. Pasa, Clemencia. Otro de los procesos que me dicen cuando miro una roca bajo el microscopio que está deformada es el proceso de recuperación. Fíjense que en este mineral azul que está aquí arriba, cuando yo le genero un esfuerzo horizontal, él tratando de recuperarse de las deformaciones me la va a organizar en una línea o en una banda. Como yo lo veo en la sección delgada, fíjense en la foto de la derecha que yo tengo formación de subgranos, o sea, yo tengo bordes que son bastante abruptos entre esos subgranos y esos bordes significan que tengo las deformaciones o las dislocaciones agrupadas en una línea. Entonces, esas bandas de deformación significa que esos minerales han estado bajo esfuerzos. Pasa. Estos dos ejemplos de arriba se pueden ver las bandas de deformación en subgranos y me permite decir que ha habido deformación en la roca. Un proceso de recristalización muy común en las rocas que tienen cuarzo es este proceso de Bolgin, no sé la traducción en español, donde en la parte más clara del dibujo tienen un mineral que está muy deformado, lleno de dislocaciones y está migrando por un proceso de difusión, adentrándose en otro mineral que tiene mucho menos dislocaciones para tratar de recuperarse de la deformación. Si siguen la flecha azul y ven la parte a la derecha, van a fijar que hay pequeños granos dentro de granos más grandes. Eso es un proceso de recristalización que me dice que ha habido un proceso de recovering por Bolgin. Pasa. Otro proceso importante de formación en las rocas que tienen cuarzo es la migración del borde de grano. Fíjense para que vean cómo el cuarzo migra y toma esa forma de bordes aserrados por ese mismo proceso que les estoy hablando de que donde hay más deformación migra hacia las partes menos deformadas para tratar de recuperarse de la deformación. Y otro proceso muy clásico de deformación son la recristalización dinámica. Estos granos pequeñitos que crecen a expensas de estos granos grandes muy deformados son strain free, es decir, que no están deformados. Mientras los granos grandes tienen extensión ondulatoria, los granos pequeños están sin deformar en un intento de recuperarse de las deformaciones. Esos son marcadores que dejan las deformaciones para yo poder decir, todavía sin llegar a saber mucho más profundo, que la roca está deformada, tan simple como eso. Pasa. Ahora, ¿por qué es importante conocer, identificar los marcadores y saber qué es lo que me está pasando con las deformaciones? Fíjense que en dependencia de los tipos de minerales, yo puedo usar las temperaturas en las que ocurren esas deformaciones para hablar de los niveles corticales donde ocurre la deformación. Por ejemplo, el cuarzo, en 300 grados centígrados, el fenómeno que más se produce sería el Bolgin, un fenómeno de recovery. Sin embargo, a mayores temperaturas, el mecanismo de deformación que más abunda en el cuarzo sería la migración del borde del grano. Un ejemplo muy sencillo, pero en la parte de los anfíboles, fíjense que los anfíboles son más, sufren deformaciones brittle o frágiles a mayores temperaturas que el cuarzo. Y vamos a ver más adelante lo espectaculares que son los anfíboles y cómo yo puedo saber profundidades de deformación y temperaturas por las deformaciones o los marcadores que dejan en los anfíboles. Pasa. Voy a pasar muy rápido por aquí. Esto es un resumen que yo hice para que vean cómo yo tengo diferentes deformaciones en minerales formadores de roca y las temperaturas a las que ocurre esa deformación. ¿Por qué se hace importante?
se hace importante porque, por ejemplo, si tomamos la foto de la parte inferior, vean cómo el cuarzo está deformado por ribbons, que son como si fueran cintas. Ese tipo de deformación cuando aparece en las rocas con cuarzo es una deformación de muy alta temperatura. Significa que esa roca se me ha deformado en un nivel cortical profundo, pero llamo la atención aquí también porque lo más simple es esto, o sea, estos son los fenómenos de deformación y las temperaturas en las que ocurren, pero hay que tener también cuidado dependiendo de la zona de donde yo tomo la muestra, porque también puede pasar que yo tengo un esfuerzo con un strain alto y también me puede producir deformaciones que normalmente se forman a otras temperaturas. Pasa. La calcita y la dolomita son minerales importantes también para las deformaciones y representan deformaciones de bajas temperaturas. Las deformaciones pueden representar temperaturas bajas hasta 400 grados y menores, y los fenómenos de deformación en las rocas que tienen estos minerales son los clivajes de presión-solución. En las rocas que tienen fluido, los granos se disuelven, migra el fluido y se depositan a lo largo de esa línea negra que ven ahí, el material insoluble, y forman los famosos estilolitos. Esto es un ejemplo aquí que le traje de un artículo que publiqué, no me acuerdo del año, de la importancia de las maclas de calcita para saber las temperaturas y los niveles corticales de formación de rocas metacarbonatadas. Pasa. Los feldespatos yo creo que son los minerales más espectaculares porque guardan muy bien la deformación. Y a pesar de que hay porfiroblastos en otros minerales, los porfiroblastos de feldespato son increíblemente bonitos, pero no solo por lo bonito, sino por la información que puede extraer cuando yo tengo porfiroclastos en rocas milonitizadas. Recuerden que hay una diferencia entre porfiroblastos, que es un término de crecimiento, y porfiroclasto, que se trata de minerales rígidos o minerales duros en un flujo no coaxial. Y para ver cómo se me forman estos porfiroclastos tan espectaculares, pensemos en un cuarzo del tamaño del puño de una mano. Y vamos a poner ese cuarzo dentro de una plastilina. Le vamos a aplicar una cizalla. ¿Qué le pasaría al cuarzo cuando yo le aplico una cizalla dentro de una plastilina? El cuarzo es más duro, tiende a rotar, a partirse, mientras que la plastilina se aplasta y se estira. Esa es una forma práctica de pensar qué es lo que pasa en estos niveles profundos, y eso ocurre a temperaturas de mayor de 500 grados. Otras deformaciones espectaculares son las pertitas, las mequitas en el cuarzo y las plaioclasas. Los olivinos yo diría que son los más aburridos para el término de las deformaciones. Sufren deformaciones a altas temperaturas, pero casi siempre recristalización y formación de sus granos, pero todos los minerales sufren o pueden sufrir deformaciones frágiles, que yo las voy a ver en las secciones delgadas, sobreimpuestas a deformaciones que ocurren en niveles corticales inferiores. Las micas, los filosilicatos, son muy buenos para ver las deformaciones, y a través de las deformaciones que yo veo en los silicatos también voy a poder revelar las temperaturas en las cuales ocurren. Los más espectaculares de las micas son los kinking y los mica fish. Para dar cinemática, pasa. Y los piroxenos y los anfíboles, que casi siempre se deforman por maclado, por kinking. Y también tienen muchas lamelas de deformación. Alguien pregunta, ¿qué son los kinking? Los kinking son plegamientos que, una pena que no me estén mirando porque eso yo lo hago dramatizado cuando explico lo que es un kinking. Un kinking es que la red cristalina se reorganiza por una deformación y vamos a suponer que las migraciones van migrando por un plano de deslizamiento, pero se encuentran con una parte dentro del cristal que no permite que siga migrando por ese plano, y lo que hace es que se tuerce y encuentra otro plano para migrar. O sea, es un tipo de plegamiento en el cual hay un bandeamiento sin llegar a partirse, ¿sí? Tiene carácter dúctil. Pasa.
¿Cómo yo puedo saber las foliaciones que han afectado a una roca para poderla relacionar con fase de deformación? Yo creo que esa es la parte más fácil. Miren este ejemplo que hay acá, donde yo tengo una roca formada por micas y cuarzo. Fíjense que aquí han sufrido deformaciones plegándose. Aquí tengo la foliación S1 que se ha plegado y me ha originado una superficie planar axial S2 que es paralela a los planos axiales de los pliegues. Mientras las micas se pliegan, los cuarzos forman los clivajes planar axial. Hay que tener en cuenta que en dependencia de la competencia de los minerales, las deformaciones bajo los mismos esfuerzos pueden ser diferentes dependiendo del tipo de mineral. Y este ejemplo que está aquí abajo es algunos ejemplos en dependencia del tamaño del grano, cómo yo puedo ver la deformación en la roca desde granos más pequeños hasta granos mucho más gruesos, como por ejemplo en los neises. Pasa. Si yo tengo la sección delgada orientada, yo puedo entonces reconstruir los tensores de esfuerzos que dieron origen a esa deformación para esa deformación finita o deformación final que estoy observando en la muestra. Pero para yo poder decir eso con referencia a, con mis referencias geográficas, yo tengo que tener la muestra orientada. Pasa. Estas son fotos de algunos trabajos míos en el pasado y yo preguntaría, ¿están deformadas esas fotos? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo puedo recuperar la información de la deformación en esas secciones delgadas? Se ven muy bonitas, pero a priori se puede ver, por ejemplo, que en las dos fotos de arriba hay plegamiento y hay otras superficies que me están atravesando la muestra desde la esquina superior derecha hacia la inferior izquierda. Y pasa, Clemencia, vamos a ver cuál es la interpretación que le puedo dar a eso. Fíjense que ahí, mirando, sabiendo todos los criterios para saber si la roca está o no deformada, yo puedo reconstruir las superficies que están superpuestas una con otra y las puedo asignar con las diferentes superficies planares axiales, teniendo en cuenta cuál es la forma en la cual yo voy a identificar los criterios de superposición y las diferentes superficies. Mientras que en la primera foto hay dos superficies planares axiales, en la foto inferior de la derecha hay tres, una conservada dentro de porfiroclastos, una plegada y otra planar axial. Pasa. Ahora, tengo una sección delgada con este ejemplo que ven aquí a la izquierda. Miren cuántas cosas ha pasado por esa roca, cómo la reconstruyo. Miren la reconstrucción aquí en la parte derecha, donde yo tengo que ese primer clivaje se me va a plegar, va a formar una nueva superficie S2 y a la vez esa superficie S2 se me vuelve a replegar y me vuelve a formar una nueva superficie planar axial S3. Por ese método convencional, entonces yo diría que esa roca ha sufrido 3 fases de deformación según los criterios que me da la sección delgada. Y por el carácter que le veo a la deformación, es una deformación de carácter dúctil. Si miro las fotos de la derecha, ¿cómo podemos reconstruir la historia de esa foto que ven aquí? Fíjense que tengo ahí un porfiroblasto de un mineral que tiene unas superficies plegadas internas que no siguen con la foliación externa. Entonces, recuerden que los minerales cuando están creciendo mimetizan todo lo que está pasando en ese momento cuando se están deformando. Lo que yo veo en la roca es lo último que pasó, pero hay siempre matices que me permiten reconstruir qué pasó antes de llegar a ese estado de deformación final. Entonces, en esa roca hay mínimo 2 eventos. Pasa. Un ejemplo sencillo, el más bonito, yo diría, de los ambientes dúctiles y cómo yo puedo usar la cinemática en secciones delgadas. Eso también se aplica a escalas de afloramiento. Si recordamos lo del cuarzo con la plastilina, fíjense lo espectaculares que son las estructuras que yo puedo ver en zonas de shear, en las secciones delgadas, que me permite, sí, puede ser un auge, que me permiten decir cómo ha sido el movimiento en esa zona de shear que yo estoy analizando en la microescala. Ahí también entran los mica fish,
que me dan criterio de movimiento, en este caso por la orientación de las colas o lo que llamamos el paso de escalera hacia donde está levantada la cola, me está diciendo que en esa roca que están mirando, la zona de shear me da una componente dextral. Pasa. Y aquí está de nuevo el ejemplo del cuarzo con la plastilina. Quiero que se fijen aquí en la parte, en la primera foto donde dice Strain Shadow, porque son las partes. Volvemos al cuarzo. Cuando yo he roto el cuarzo dentro de la plastilina, hacia los dos lados del cuarzo se me van a generar vacíos que van a ser superficies o espacios donde van a cristalizar los minerales y se usa mucho, por ejemplo, se pueden datar las deformaciones. Después que yo la tenga bajo control, yo las puedo datar. Y un ejemplo de cómo datar deformaciones es que yo puedo usar los minerales que están en el Strain Shadow de los porfiroclastos para datar en qué tiempo ocurrió esa deformación asociado con ese shearing. Hay diferentes tipos de porfiroclastos que no vamos a entrar en eso porque quiero hacerlo más general, pero son espectaculares y muy buenos indicadores cinemáticos cuando aparecen. Recuerden, para poder decir la cinemática en una sección delgada hay que tener la muestra orientada. Pasa. Otros ejemplos espectaculares de zonas de shear son los pressure fringes. ¿Cómo se traduce al español? No sé. Bueno, generalmente, o yo siempre lo he visto en minerales metálicos, lo he visto mucho en pirita, lo he visto mucho en hematíes. Fíjense que acá, productos, sí, sombra de presión, gracias. Producto de las presiones que se generan en los esfuerzos, hay como una disolución en las caras de los cristales y ahí se me van a redepositar minerales. Yo le llamo las mariposas con alas. Se van a formar alas en la interfase entre esos minerales rígidos con los minerales redepositados. Y si yo tengo un shearing actuando en ese espacio en el que se está produciendo esa deformación, fíjense cómo yo puedo tener diferente orientación de las alas. Cuando aparecen, y los he visto mucho en rocas que tienen muchos minerales, por ejemplo, una roca ígnea con minerales metálicos, una roca metacarbonatada, son indicadores cinemáticos invaluables para saber el sentido de movimiento en zonas de shear. Pasa. Ahí les dejo un resumen grande de cuáles serían las principales deformaciones y las temperaturas en las cuales se producen esas deformaciones según los minerales formadores de roca y lo que yo estoy mirando en las secciones delgadas. No voy a ir uno por uno, es un resumen de cómo se puede ver. Pasa. O analizar. Ahora, esos son los métodos convencionales. O sea, si resumimos, los métodos convencionales me dicen, las rocas que están multideformadas sufrieron varias fases de deformación en el tiempo y asociadas a cada fase de deformación en el tiempo yo tengo superficies planares, lineales y fases de plegamiento. Pero la geología estructural moderna me está imponiendo nuevos retos y forma de mirar cómo yo puedo revelar las deformaciones de las rocas cuando las veo. Y aquí, bueno, después me preguntan porque veo que me están preguntando y me desvío de lo que estoy diciendo. En el método convencional que vimos, sí se diferencian fases de deformación desde la D1 hasta la DN. Fíjense que ese es de la escuela de Turner, de Ramsay y de Hobbes. Pero en la geología estructural moderna, encabezada por Fossen, por Håkon Fossen y seguidores, ellos están mirando la forma de mirar las deformaciones en las rocas de una manera diferente. Ellos, por ejemplo, plantean que no necesariamente diferentes superficies planares están asociadas a diferentes fases de deformación, sino que se deben a una deformación progresiva. Vamos a ver cómo podemos mirar las deformaciones desde el punto de vista del enfoque moderno de la geología estructural. Pasa. Ahí tenemos un ejemplo práctico de lo que hemos venido explicando. Fíjense en el cuadro de arriba donde yo tengo diferentes deformaciones de 1, de 2 y de 3 y tengo las superficies planares asociadas a cada una de esas deformaciones.
en la secuencia intermedia podemos ver cómo pasan esas deformaciones. Aquí tengo que desde D1 hasta D3 pueden ser espaciadas en el tiempo, pueden ser continuas en el tiempo o pueden inclusive sobreponerse en el tiempo, ¿sí? Siguiendo este criterio convencional. Ahora, fíjense para que ustedes vean cómo se produce la deformación finita de la roca teniendo en cuenta los dos métodos. Mientras aquí la deformación ocurre en periodos discretos de tiempo, aquí ocurre una deformación progresiva. ¿Cuál sería la interpretación? Yo puedo tener tres superficies que se hayan producido en el mismo estadio, pero que se hayan producido producto de la acumulación de la deformación. Pasa. Pero para poder aplicar ese concepto de la biología estructural moderna, tenemos que saber qué cosa es la deformación progresiva. Fíjense que la deformación progresiva sería una deformación que es continua en el tiempo. Y con esa deformación continua en el tiempo, yo voy a poder observar en el campo sobreposición de clivaje, replegamientos, o sea, varias fases de pliegue dentro de la misma deformación, y pueden variar tanto el estilo de plegamiento y la orientación. Esto es totalmente revolucionario si lo comparamos con lo que hemos venido haciendo hasta nuestros días, y vale la pena echarle una mirada a esto que está diciendo Fossen comparado con las desventajas que tiene aplicar el método convencional. Este es el ejemplo más clásico, el que está acá, de qué cosa es una deformación progresiva. Fíjense en ese esfuerzo sigma 1 actuando para reducir esa zona de cizalla, y tenemos betas sigmoidales. Esas betas sigmoidales fueron betas en escalón en un tiempo, pero perdura la deformación en el tiempo y se vuelven sigmoidales. Pero perdura la deformación en el tiempo y surgen unas nuevas betas que están en un color mucho más oscuro. Y entonces tengo tres tipos diferentes, y no quiere decir que se formaron en D1, D2 y D3, sino que perduró la deformación por un largo tiempo y produjo una sobreposición de estructuras. Pasa. Pasa de nuevo. Otra cosa que llama la atención Fossen y que es muy interesante, que considero muy práctico, es que muchas veces nos guiamos para decir que hay diferentes fases de plegamiento porque analizamos afloramientos independientes y vemos que hay determinada orientación de unos pliegues y lo agrupamos en una fase, y otra orientación lo agrupamos en otra fase. Pero miren lo que puede pasar. Yo tengo aquí un esfuerzo compresivo reflejado por la línea azul. En dependencia de cómo sea la orientación original que yo tengo de esas rocas, se me van a producir pliegues con diferente orientación. Fíjense acá, para una capa horizontal que se me producen pliegues upright, no me sé la traducción al español, con ejes horizontales, pero si la capa tiene una inclinación de 45 grados, fíjense cómo varía la orientación del eje de pliegue, igual que si la capa es vertical. Miren cómo tengo el eje del pliegue. Entonces, eso me puede generar confusiones porque al tener diferente orientación, yo los puedo agrupar en diferentes fases de deformación cuando no es realmente así. Depende de la orientación original. Pasa. Entonces, ¿cuáles serían los factores que yo puedo tener o debo tener en cuenta para analizar una zona que ha sido multideformada? ¿Creen que la lodología tiene importancia? Y la reología, total. Un ejemplo que podemos poner, ¿es lo mismo deformar una arenisca que una lodolita? La respuesta es no. Yo puedo tener diferentes tipos de superficie en una arenisca y en una lodolita que no necesariamente signifiquen de que son dos fases diferentes, sino que por las diferentes características, en una se me va a formar un clivaje espaciado, mientras que en otra se me va a formar un clivaje penetrativo. Algo que se le ha prestado mucha importancia también es a la partición del estrés. Yo tengo lugares en los cuales el estrés está muy localizado comparado con lugares adyacentes y donde el estrés
se me particiona. También tengo lugares de cinemáticas diferentes, áreas con metamorfismos diferentes. Y la mejor técnica para poder saber si yo tengo deformación progresiva o tengo diferentes fases es la geocronología. Si yo logro discriminar y decir que estos eventos ocurrieron en espacios diferentes en el tiempo, yo puedo entonces decir que hay fases de deformación diferentes. Pasa. Entonces, ¿cómo pudiéramos considerar en estos tiempos actuales si hay diferentes fases o fases de deformación cuando yo la estoy analizando en el campo? Hay varios tips. Por ejemplo, ubicarme mucho en la zona donde yo estoy investigando las deformaciones. Si hay cambios en el ángulo de convergencia en un orógeno, es muy probable o podemos decir que hay deformaciones diferentes asociadas a esos cambios de ángulo. La geocronología, como les dije, me permite diferenciar y decir, esto pasó en este tiempo y esto pasó en este tiempo, y entonces yo puedo separar fases de deformación. En las áreas metamórficas donde tengo grado metamórfico diferente, yo puedo decir, o todo eso probado, yo puedo decir que se trata de fases diferentes. Una de las cosas que llama la atención Fossen y que a mí siempre me preocupó es que cuando estamos trabajando con deformaciones, el primer paso es llegar a los afloramientos y ver qué me ha pasado, desentramar qué es lo que me ha pasado a nivel de afloramiento. Pero hay veces que hay afloramientos que están a 10 kilómetros uno de otro, y entonces, ¿cómo los enlazo? ¿Cómo puedo estar seguro o cómo puedo saber de que yo puedo correlacionar esos eventos? Eso siempre ha sido mi preocupación, y después de estar estudiando bastante lo que está planteando Fossen, he visto que hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta para hacer estudios de deformación de las rocas en los tiempos actuales. Otra cosa que llama mucho la atención es que debemos concentrarnos más en la deformación. O sea, lo que estoy mirando final en las rocas son las deformaciones finitas o la sumatoria de todos los incrementos, porque el estrés es algo más abstracto. El estrés puede variar en el tiempo. Quiere decir que el estrés que yo estoy determinando en la roca puede ser el final después de haber pasado por una serie de situaciones. Lo que sí es real es lo que yo veo, que es la deformación finita de la roca que estoy analizando. Pasa. Esto es un ejemplo que trae Fossen de cómo yo puedo hacer una interpretación diferente a los métodos convencionales, y esto es un ejemplo de la formación de pliegues en una zona transtensional. Fíjense que ahí en esta zona transtensional yo tengo un esfuerzo de tensión horizontal y tengo también un esfuerzo de traslación. Recuérdense que hay una partición del estrés en ese tipo de zona porque yo tengo una convergencia oblicua, pero también tengo esfuerzos compresivos verticales. Miren cómo varía la formación de los pliegues en dependencia de cómo es la orientación inicial de esa roca en esa zona de cizalla. Si las capas son horizontales, en la medida que va progresando la zona de cizalla, fíjense, se me van formando pliegues que se van poniendo verticales los flancos, y en la medida que avanza la cizalla se va replegando y me va formando un clivaje. Pero si la capa que yo tengo en esa zona de cizalla es vertical, producto de este esfuerzo también que está comprimiendo, fíjense cómo yo tengo pliegues recumbentes entonces, y en la medida en que avanza la cizalla tengo un clivaje transversal. Entonces, si yo veo eso en zonas de cizalla, aplicando los métodos convencionales, yo pudiera decir, bueno, ¿se trata de dos cosas diferentes? La respuesta es no. Se trata de situaciones en las cuales yo tengo capas orientadas de manera diferente, y producto de la deformación progresiva yo voy a tener diferentes situaciones. Y el último ejemplo trata de cómo los pliegues en zonas transtensionales se van estirando paralelos al eje hasta que pueden llegar a partirse y formar budinas. Pasa. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo resuelvo ese problema? ¿Cómo puedo llegar al campo y saber cómo se me deformaron mis rocas? Yo diría, no hay una estrategia conclusiva. Lo primero parte, y así empecé la charla, en
conocer las estructuras primarias y los mecanismos de deformación, la reología, la cinemática, todo esto combinado con el lugar de donde ustedes toman la muestra, para poder ubicarnos cuál es la estrategia mejor que yo puedo usar para revelar las deformaciones, para saber si son fases de deformación independiente o si son de deformación progresiva. Esto también es un llamado a la reflexión, de tener la mente abierta a la hora de hacer estudios estructurales. Y todo lo que está debajo son ayudas y apoyos que yo puedo tener para revelar la historia de deformación de un área que ha sido polideformada. Esto es un ejemplo de los métodos modernos de la geología estructural. Fíjense que, como habíamos dicho, siempre hacemos el estudio estructural a nivel de afloramiento. Y fíjense cómo aquí, en vez de clasificar S1, S2, D1, D2 hasta Dn, lo que yo tengo es, en cada uno de los afloramientos, yo tengo condiciones que son similares. Por ejemplo, en el primero puedo tener un clivaje vertical, en otro tengo pliegues y en los otros tengo pliegues de diferentes formas. Lo que plantea la Escuela Moderna de Geología Estructural es que en vez de clasificarlos como fase de deformación, porque hay en el pasado, por ejemplo, estudios que han clasificado hasta 11 fases de deformación, es muy difícil seguir 11 fases de deformación si seguimos criterios de superposición únicamente. Entonces, plantean la opción de combinar estas fases y ver, se me repiten varios afloramientos, lo puedo poner en un modelo tectónico como ese que ven ahí, que es un modelo transtensional, y cuando tengo todo eso ubicado, yo lo puedo traspasar a un modelo tectónico existente o inclusive crear un modelo nuevo con las nuevas condiciones. Pasa. Entonces, le voy a poner ejemplos de campo de cómo se pueden aplicar estos métodos. Sigue. Este es un ejemplo de mi trabajo personal. Pasa, Clemencia. Un ejemplo de mi trabajo personal en Cuba, por ejemplo, eso que ven ahí es el estudio de rocas metamórficas en la parte sur central de Cuba. Ese complejo que ven ahí se llama Complejo Escambray y es el complejo metamórfico más grande de América Latina, tiene 1.800 kilómetros cuadrados. Es una margen continental metamorfizada, subducida y exhumada. Constituye un prisma de acreción. Fíjense en el dibujo inferior cómo el macizo está compuesto por dos cúpulas bien formadas en los cuales yo tengo un grado metamórfico invertido con referencia a la posición de las cúpulas. En el centro de las cúpulas están fases metamorfizadas en esquistos verdes, seguidas, forman como si fueran anillos, seguidas por fases metamorfizadas en esquistos azules, y hacia el borde de las dos cúpulas yo tengo fases eclogíticas con zonas de melange y bloques de alta presión incluidos. Pasa. Vamos aplicando el método convencional, trabajo de campo y compilación de estudios anteriores. Toda esa parte que tiene los colores grises y blancos representan napes metamorfizados en fases de esquistos verdes, y la parte blanca sombreada con dos líneas representa un nape de alta presión metamorfizado en fase eclogítica. Miren cómo el trabajo de campo me revela la estructura regional. Ahí están todas las superficies reflejadas en el campo. El nape de alta presión está sobrecorrido sobre los napes de fase y esquistos verdes y me salen plegamientos regionales, y la cinemática también de las secciones delgadas más la de campo me da que hay una traslación o una estructura nape escamada con movimientos al noreste. Sigue. Estos son ejemplos de campo de las zonas de melange. Eso es una zona de melange espectacular, donde tengo la unión de dos napes, uno donde hay rocas metacarbonatadas y el otro, en esos porfiroclastos que ven, incluyen fragmentos de roca del nape inferior, y ahí ven en una estructura milonítica grandes porfiroclastos, inclusive pliegues recumbentes. La cinemática en esa zona me da norte. De forma general, la cinemática de las estructuras de campo me da movimiento norte-noreste. Sigue. Ahora,
La microtectónica aplicada para apoyar la evolución y discriminación de la fase de formación. Esos son rocas analizadas de la zona y fíjense cómo hay diferentes superficies planares identificadas en la sección delgada que se pueden correlacionar con las estructuras que yo vi en el trabajo de campo y me ayudan mucho a hacer la descripción de la fase de formación y de los dominios en los cuales fueron deformadas. Y producto de todas esas deformaciones que yo encuentro en la roca, yo puedo reconstruir cómo ha sido o cómo ha progresado la deformación hasta llegar a la posición actual. Pasa. Esas son algunas de las microestructuras. Fíjense que ahí hay porfiroclastos rotados, hay pressure fringes en hematíes, sigue, que me dan cinemática también hacia el norte, sigue. Y cuando yo tengo control de la estructura regional, tengo la información microtectónica, yo puedo combinar todo esto en modelos tectónicos para saber qué le pasó y cómo yo reconstruyo la historia estructural de esa área. Fíjense que ahí tengo un modelo en el cual se encajan todas las unidades que están implicadas en esta historia de forma muy general. En la foto inferior tengo que el nape de alta presión que está sobrecorrido sobre los otros de esquistos verdes muestra un nivel de retrogresión grande, lo cual está ligado a que estuvo en una zona de acreción más profunda. Y el único nape que tiene efectos de retrogresión sería el nape de esquistos verdes que estuvo mucho más profundo en la zona de acreción. Entonces, con la combinación de todos esos criterios, yo puedo determinar cómo se deformaron mis rocas y las puedo ubicar en el tiempo. Yo pude datar esas deformaciones con las micas con el método de argón-argón. Pero no vamos a hablar de dataciones aquí porque no es el objetivo, pero se pueden datar las deformaciones. Sigue. Y este último ejemplo es de un trabajo que estoy haciendo ahora mismo aquí en Australia, un trabajo súper interesante y donde quiero llamar la reflexión para preguntar, ¿qué método vamos a usar? ¿Cómo vamos a revelar qué ha pasado en esa zona? Fíjense que Australia es un país, yo no sé mucho de la geología de Australia, me estoy trabajando ahora aquí, es un país que está compuesto fundamentalmente por cratones. Este estudio está en la parte sur oeste de Australia y en la base de este gran dibujo dice Windy Harbour. Son unas granulitas que ahora en la próxima diapositiva les voy a explicar qué son. Muy rápido. Pasa, Clemencia. En este mapa aquí, miren la posición en ese punto azul de las granulitas que estamos estudiando, que son una parte importante, clave de la historia del oeste de Australia. Aquí, esto es una imagen aeromagnética del mapa. Fíjense que la parte inferior sería lo que se llama Albany-Fraser, que es una orogenia producto de la colisión de estos cratones que ven acá. El cratón del norte de Australia y el oeste colisiona con el cratón del este de la Antártica y el de sur Australia y forma la orogenia de Albany. Y hacia el norte, con el número 1, tengo el cratón de Gilgan, que es un cratón arquean, mientras que la orogenia de Albany es proterozoica. Y esto determinado con 3 es una zona de reworking, ¿cómo se traduce al español? En la cual yo tengo unión de deformaciones arquean y proterozoico. Y hacia la izquierda tengo la falla de Darling, que es uno de los elementos más prominentes de la tectónica del oeste de Australia, que me corta todo esto y me separa toda esta parte cratónica de las cuencas. Ahora, la posición de las granulitas de Windy Harbour es importante porque fíjense que aquí hay como un split o una división de la falla de Darling. Todavía no se sabe si ella continúa para acá, si el reworking llega hasta las granulitas y cómo podemos saber si esta parte del Albany-Fraser tiene todavía deformaciones arquean. La podemos correlacionar con el cratón del este de la Antártica. Son preguntas remanentes que hacen de esas granulitas muy importantes
en la historia geológica de Australia. Fíjense para que ustedes vean que en líneas verdes, ahí tienen el trend de las estructuras en el Albany Fraser, que es East-West, y en la parte 1 tienen el tren de las estructuras del Gilligan Craton, que es North-South. Y lo que me está dando en Windy Harbour, no se ve mucho, es una línea que está en marrón. Tiene más o menos el tren de las estructuras del Gilligan. ¿Y será del Gilligan Craton? ¿Pertenecerá al Albany Fraser? No sabemos. Fíjense esta inflexión grande que tiene aquí toda esta parte de los 3 cratones que está justo donde está Windy Harbour. Pasa. Ahora, ¿cómo aplicamos lo que hemos estado hablando hoy? Estos son los ejemplos de lo que está pasando allí. Esto es un trabajo muy naciente. No tengo respuestas. Tengo más preguntas que respuestas, pero quise traerlo como un ejemplo de ver cómo yo puedo aplicar eso. Lo que hemos encontrado en el campo es mucho budinaje de capas máficas que pensamos que son diques, lineaciones minerales potentísimas. Hemos encontrado superposición de foliaciones solamente en la parte oeste del afloramiento. Básicamente hay una sola foliación. Hay muchos pliegues apretados y muchos pliegues isoclinales, sobre todo de las capas máficas, y hay muchas venas de cuarzo que están plegadas paralelas a la dirección de la foliación principal y otras que son transpresivas con la foliación. Pasa. Estos son mis dibujos de campo. Ese mapa lo produjimos después de ir al campo, dividimos todas las unidades que pudimos diferenciar a simple vista en el campo. Es un trabajo nuevo, nunca se había hecho. Miren aquí en este mapa cómo se revelan el tie folding que está dentro de las unidades, y ahí están las proyecciones estereográficas de las foliaciones de la S1 y de la S2. Fíjense para que ustedes vean que ubicando los tensores de esfuerzo hay en la dirección de extensión es la misma dirección que sigue la foliación principal en esas rocas. También en el corte detallado que ven ahí se puede ver cómo hay un tie folding de todo, y hay coincidencia de varias estructuras a la vez en las mismas direcciones. La próxima. Entonces, esta es la última diapositiva para los que ya están cansados. En la parte superior tengo las situaciones que vimos en el trabajo de campo. Tengo venas de cuarzo que transectan a S1, tengo pliegues isoclinales en las mismas direcciones, pero con hundimientos de pliegues diferentes, y tengo un proceso de budinaje intenso de las capas máficas en la estructura. Ahora, todas estos que están listados aquí, lo mismo los ejes de Budynia, la S1, aproximadamente la S2, parte de las lineaciones son paralelas a la dirección de extensión. Este elipsoide de deformación, que lo hice muy rapidito ahí, piense que la dirección de extensión es noroeste-suroeste, coincide casi exactamente con la parte en la cual yo tengo ese plegamiento prominente de todas las capas paralelas a la falla de Darling. Entonces, aquí abajo hay algunas interpretaciones de cómo puedo yo tener en todas esas posiciones juntas las estructuras que están ahí. Estamos pensando hasta el momento que lo que yo estoy mirando en Windy Harbour puede ser una zona de deformación intensa en las cuales estén solamente reflejadas las deformaciones más jóvenes, y que lo que yo esté mirando sea más bien la deformación progresiva. Y fíjense que hay paralelismo de casi todas las estructuras que tengo en el tren de la dirección de extensión. Entonces, estoy enfocada en una situación geológica, y en ese caso yo diría que conviene más aplicar un método en el cual yo con mi mente abierta piense que lo que yo estoy mirando ahí es más una deformación progresiva que diferentes fases de deformación. Entonces, ¿es cierto? Ahí puse signo de interrogación. No sabemos. Estamos tratando de llegar a la verdad, pero esa es nuestra hipótesis de trabajo por ahora. Entonces, este es un ejemplo en el cual, con la mente muy abierta, puedo enfocar un problema para saber cuál es el método que voy a usar para saber las deformaciones en un área. Ahí pasa la otra. Ahí terminamos. Disculpen si la hice muy larga, con una foto bonita de mis estudiantes de la Universidad de los Andes en el 2019-1 en el campo de Geología Estructural y Tectónica.
Gracias por acompañarme, los que llegaron hasta el final. Bueno, muy bien, querida. Ahora tienes tropecientas preguntas ahí en el chat, todas tuyas. ¿Cómo lo hacemos? Tú empiezas a mirar ahí en el chat las preguntas y empiezas a responder. El problema es que se me va muy rápido de la pantalla. ¿Qué se te va rápido? Dime. Primero que todo, muchas gracias por la presentación, muy buena, excelente, bastante pedagógica. Y tengo por ahí como dos preguntitas. Y ¿De dónde me hablas? la primera va ¿De Colombia? desde Colombia, sí, desde Bucaramanga. Saludos desde Bucaramanga. Saludos. Quería preguntar, cuando hablabas desde de la plagioclasa y del maclado en las plagioclasas, hacías una diferenciación entre maclado por crecimiento y maclado por deformación, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. ¿Sí? Sí. Y yo quisiera, pues lo que yo tengo entendido es que en últimas, independientemente de la deformación, el maclado va a estar condicionado por la composición o por la deformación. Esa es la pregunta. Sí, a ver, mira, por ejemplo, si ponemos el caso de la calcita es un mineral que se macla hasta temperatura ambiente. O sea, es común el maclado en la calcita sin que necesariamente sea una deformación. Ahora, para ponerte un ejemplo, yo puedo tener una calcita que ya esté maclada, ¿vale? En una roca y ya está maclada. Igual que un feldespato. Yo tengo un feldespato de crecimiento o una roca ígnea sin deformación y tengo un feldespato con maclas. Pero yo le aplico un esfuerzo y deformo esa roca. En ese caso, esa macla se va a transformar en una macla de deformación porque, como ya les había dicho en la presentación, los minerales tratan de recomponer o de restablecer el nivel mínimo de energía en el cristal y entonces las maclas se van a volver pinchosas o se van a volver, va a producirse un efecto de bending o te va a reflejar extinción ondulatoria. Entonces, en este caso, cuando la veas en la sección delgada, tú dices, esta roca entonces está deformada. ¿Qué te quería pues agregar ahí? Pues lo que yo La tenía respuesta entendido. Es sí. Sí se puede maclar sin tener que ser de deformación. Bueno, vale, sí, es que eso es lo que iba porque, digamos, cuando uno en el microscopio observaba esas maclas, o yo en lo personal, cuando observo esas maclas pinchadas en plagioclasas, de una vez digo, aquí hay un alto contenido en calcio. Esto es una macla tipo periclina, ¿no? Sí, el problema es que, sí, claro, te puedes confundir, pero cuando no te confundes, y no quiero que se malinterprete, para poder diferenciar, y eso me trae a la mente una estudiante que le ayudé con la tesis en la Universidad de los Andes, vino un día toda confusa y me dijo, profe, ¿qué está pasando aquí? Porque estoy mirando una plagioclasa que me está pasando esto. Y entonces yo me sonreí y le dije, el problema es que lo que estás mirando es una macla de deformación. Pero si no trabajas el tema, si no conoces esa parte de cómo se forman las maclas, se pueden confundir. ¿Y cuál sería ahí el criterio entonces para poder discriminar una macla composicional a una macla por deformación? Si Clemencia les deja la presentación, yo les puse ese ejemplo, pero te lo puedo decir ahora también. Las maclas de crecimiento crecen en un ambiente tranquilo, sin ningún efecto de los esfuerzos, y tú la vas a ver siempre que llegan de borde a borde del grano. O sea, no tienen ni bandeamientos, no tienen extinción ondulatoria, giras la platina en el microscopio y están totalmente bonitas. Un set de maclas se oscurece cuando lo giras, otro set de maclas, o sea, no hay ninguna interferencia, es una macla de crecimiento. Cuando es una macla de deformación, le ves ese tapering o ese pincho hacia el centro del grano y van a tener extinción ondulatoria o van a estar bandeadas. Esos son de deformación. Y entonces tú dices, esta roca está deformada. Muchas gracias por todo, Ana. Por nada. Tienes unas preguntas aquí en el chat.
Dice Álvaro Dice, Nivia. ¿qué criterio? Ajá, Dime, ese. ¿qué ¿Qué dice? criterio utilizó? Ese. ¿Es posible determinar la dirección del esfuerzo externo? Se me va de la pantalla, es mejor que me lo pregunten. Te voy a leer la de Álvaro Nivia, que yo la tengo aquí. ¿Qué criterios Sí. utilizó para determinar el nivel de formación de auges milonitas constituidas por litoclastos que pueden ser muy grandes, bordeados de bandas de amplitud muy variable de roca completamente cizallada? ¿Y cómo debo cartografiar un área donde el volumen de litoclastos supera las de milonitas, que son sin embargo conspicuas como una unidad de las rocas originales o como una unidad de milonitas? Uy, demasiado larga. ¿Por qué no me lo pregunta él mismo para irla respondiendo por partes? A ver si Álvaro Nivia está por ahí. Sí, ahí está. Álvaro, hola. Hola, Hola. ¿aló? ¿Me escuchas? Aló, te Sí, escucho. tengo dos preguntas. Una es, ¿qué criterios utilizo para determinar el nivel de formación de auges milonitas constituidas por litoclastos que pueden ser muy grandes, bordeados de bandas de amplitud muy variable de roca completamente cizallada? Esa es una de las preguntas. Y la otra, Espera, porque no entiendo la pregunta. Espera, por partes, porque no entendí la pregunta. Me estás preguntando qué criterios usas para... determinar el nivel de formación de esos auges milonitas, que tienen rocas que no tienen ninguna deformación y están bordeadas de zonas completamente cizalladas. No creo que entiendo tu pregunta. O sea, tienes una milonita donde los augen... Son litoclastos de la roca original, sin deformarse. Sí, sin deformarse. ¿Cómo sabes que no están deformados? Bueno, mira, si tú tienes una roca que tiene litoclastos de la roca original y está dentro de una matriz cizallada, ¿es así? Sí, sí. Pero eso es muy normal que ocurra porque los litoclastos, en este caso, no sé de qué roca serán, actúan como cuerpos. Pueden ser litoclastos de otra roca más competente, sí. Claro, es el mismo ejemplo del cuarzo con la plastilina, o sea, esos litoclastos que tienes en esa roca cizallada se comportaron como objeto rígido dentro de esa matriz que es mucho más plástica, y cuando tengas ese criterio que lo estés mirando bajo el microscopio, sigues los mismos procedimientos de mirar las sombras de presión y el sentido de cizallamiento que te dan esos litoclastos. No sé si es que entendí bien la pregunta que me estás haciendo, pero es el mismo procedimiento. En ese caso, los litoclastos actúan como los cuerpos rígidos que te van a formar los porfiroclastos en esa matriz cizallada. Y la forma de interpretar el shearing es la misma. Ok. La segunda pregunta es, estoy haciendo un mapa en un área donde el volumen de esos litoclastos supera los volúmenes de milonita, que son sin embargo conspicuos, siempre hay milonitas. ¿Cómo la debo cartografiar? ¿Como una unidad de las rocas originales o como una unidad de milonitas? Por lo que me estás diciendo, tú estás en presencia del mapeo de una zona de shear. O sea, si yo tuviera esa situación en el campo, yo lo que haría un mapeo estructural en el cual puedo cartografiar esa zona de shear completa, y tú puedes tener lugares en los cuales puedes tener lo mismo descripción de campo que toma de muestras orientadas para analizarlas en microscopio, y si lo tienes en diferentes lugares a lo largo de esa zona que mapeas de la zona de shear, te va a aportar mucho de la cinemática de esa zona. Yo la mapeo como una zona de shear, que es una zona que tiene una descripción micro localizada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, muy buena charla. Gracias. Pues
Ana, ¿no puedes ver las otras preguntas? Hay otra de Robinson Pimiento que dice, me dedico a geomecánica en la construcción de taludes y túneles viales. Pregunta, ¿es posible estimar la magnitud de los esfuerzos principales a partir de elementos a escala de afloramiento? ¿Es posible determinar? Estimar la magnitud de los esfuerzos principales a partir de elementos a escala de afloramiento. Sí, mira, como hablé en la conferencia, con los métodos convencionales hay formas en las cuales puedes hacer eso, pero tienes que tener cuidado con cosas. Por ejemplo, ¿cómo lo pudieras hacer? Si tú estás en el campo y tomas todos esos elementos estructurales bien analizados, clasificados, bien medidos, tú puedes usar la proyección estereográfica para resolver esas situaciones. Si tú ploteas tus elementos estructurales medidos en el campo en la proyección estereográfica, hay una forma con la cual tú puedes hacer cálculo de esfuerzos en la proyección estereográfica. Pero ten siempre en cuenta, con lo que hablamos en la charla hoy, que los esfuerzos que tú vas a calcular para eso que hiciste a nivel de afloramiento se refieren a un intervalo pequeño en el tiempo, porque para tú llegar a la deformación que tiene esa roca actual, los esfuerzos pueden haber variado, con lo cual el esfuerzo se convierte en un término abstracto. Es mejor usar siempre la parte de la deformación final de la roca. Pero la respuesta es sí lo puedes hacer con la proyección estereográfica. Dice otra pregunta. Con cálculo. O sea, con el vector de decir 120 grados con 50. ¿Me hago entender? Vale, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Es posible determinar la dirección del esfuerzo externo con la textura bulging del cuarzo? Que sí es posible determinar el esfuerzo específicamente con el bulging del cuarzo. Ajá. Yo nunca lo he hecho. Yo en lo personal nunca lo he hecho. O sea, yo uso el bulging en el cuarzo para poder saber el tipo de deformación que sufrió la roca cuando la estoy mirando bajo el microscopio y la uso como un paleotermómetro. O sea, me permite decir dónde estaba la roca cuando se deformó, en qué nivel cortical, las temperaturas aproximadas, porque nunca van a ser absolutas, de cuándo se deformó. Pero un método que puedes usar para eso sería la determinación del LPO en cuarzo, que yo tampoco lo aplico, pero es un método que tú puedes usar para hacer cálculos de ese tipo. Yo, en lo personal, nunca lo he usado. Bueno, dice una niña, hagamos de cuenta que tenemos la vegetación de Colombia, ¿cómo orientas las muestras para diferenciar la deformación hercínica de la alpina? No te la miré. Teniendo en cuenta la vegetación. Ay, eso dice ella. Ahí para que me la pregunten. Melissa. No, hacia ahí. Francisco Delante, un abrazo también para ti. Melissa, ¿qué es esa pregunta? No, no habla. Bueno, la vegetación. Lo primero es, tenemos que tomar muestras en un lugar donde hay afloramiento, ¿no? Yo es que no entiendo. Bueno, pero... Sí, el problema es que la pregunta, ¿cómo? Formúlamela de nuevo, no la entiendo. Nada, espera que aparezca. Dice aquí, ¿con cuál otro método es posible datar la deformación? ¿Solo con micas? Bueno, no. Depende de la mineralogía de la roca y de la temperatura de cierre de los minerales. Por ejemplo, si yo tengo una muestra en las cuales puedo explicar el que hice hoy por qué determiné las micas. Yo estaba trabajando en una zona de metamorfismo de fase de esquistos verdes
y yo pude determinar que no se sobrepasó la temperatura de cierre de las micas. Esa temperatura de cierre de las micas puede variar un poco en dependencia. Algunos autores dicen que hasta 400, otros dicen que hasta 450. Pero si tú estás segura de que no se sobrepasó la temperatura de cierre de un mineral, tú puedes aplicar un método a cualquier mineral que esté orientado o, por ejemplo, esté en la sombra de presión o en las pressure shadows de los minerales metálicos. Dice otro. Me gustaría saber las edades que contrastan el metamorfismo de alta presión en Cuba y se puede correlacionar con los eventos de alta presión de Venezuela y la alta Guajira en Colombia. Al que hizo esa pregunta, le voy a decir, para no hacerlo largo aquí, que yo dejé en el inicio de la presentación mi página web. Contáctame por ahí y te mando la información del resultado de las edades. Hay un artículo publicado sobre eso. Listo. Querida, aquí en el chat no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta que le quiera formular a Ana Ibis, es el momento. Yo, Daniel Bello. ¿Aló? Listo, Daniel. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo quería preguntar, no, respecto, yo creo que la pregunta de Melissa era buena. ¿Quién me habla? Aló, Daniel Bello. Hola, Daniel, ¿Aló? ¿cómo estás? Bien, Aló, bien, gracias. ¿cómo estás? Creo que yo te quería Dime, preguntar una cosa. No, Sí, dime. yo creo que la pregunta de Melissa está enfocada, yo la entendí en el sentido de uno cómo orienta una muestra que ha sufrido 2 eventos de deformación como en el Pirineo y encima tenemos pocos afloramientos en Colombia, ¿no? Pues tenemos mucha vegetación, estamos en zona tropical. Entonces, ¿cómo haríamos para, o sea, con qué criterio, sobre todo, para saber en qué dirección cortar la muestra cuando hay 2 eventos superimpuestos, como el Hercínico y el Pirineo? Fue lo que entendí. Y lo otro era agradecerte porque la presentación estuvo muy didáctica y muy chévere. Gracias. A ver, sí, ahora entiendo mejor la pregunta cuando tú me la haces. Mira, si tengo 2 eventos superpuestos de diferentes, inclusive de diferentes orogenias, difícil. Bueno, siguiendo el patrón de que lo que yo veo en la roca es lo último que ha pasado, o la sumatoria de las deformaciones, ¿qué yo haría en ese caso? Cuando, no importa cuántas deformaciones sufrió la roca, cuando llegues y la ves, le vas a ver superficies. Vamos a poner casos hipotéticos para ver qué hacemos. Vamos a suponer que es una roca metamórfica y llegas al campo y le ves foliación, lineación. Aplica siempre el mismo criterio, porque para saber si es de la hercínica o si es de la otra, quien te lo va a decir son los minerales. Claro. Tomas la muestra orientada teniendo en cuenta las relaciones de las superficies y de las lineaciones que veas en la muestra, y son los minerales, cuando le das la geocronología, los que te van a poder diferenciar los eventos, porque es posible datar las deformaciones. Lo que yo no pude traer ejemplos de cómo datar deformaciones era larga. Me pueden escribir particular y les puedo mandar bibliografía o trabajos de ver cómo yo puedo hacer eso. Entonces la respuesta es: me fijo en las relaciones estructurales de la muestra en el campo, la corto siguiendo los criterios y es la geocronología la que me va a separar eso. Vale, mil gracias. Es muy claro. Gracias. Ahí está la presentación, el que la pidió. La primera página. Sí. Quería también comentar, Clemencia, que yo trabajé 2 años, para los que no me conocen, trabajé 2 años en la Universidad de los Andes
terminé mi contrato en enero de este año. Y para los colombianos, si alguien quiere entrenarse o estar seguro de que tome una muestra orientada y tenga una buena orientación, les recomiendo a la técnica de laboratorio de la Universidad de los Andes, que se llama Ivette Cucunugo, que yo le di un entrenamiento de cómo pasar la orientación de las muestras de campo a la sección delgada, y confío plenamente en Ivette. Le pueden dar cualquier muestra, que ella está muy preparada para hacer ese trabajo, porque es muy importante nunca perder la orientación. Es una recomendación. Ana, hay varios correos pidiendo tu presentación. ¿Esa presentación se puede circular? Sí, señora. Vale. Lo otro es, tienes otra pregunta aquí, dice, en los clivajes extensionales, bandas de cizalla SC, que se desarrollan en milonitas, los planos de cizalla C y o C' tienen la misma temporalidad de los planos S, o pueden tomarse en tiempos diferentes dentro del mismo evento de formación milonítica. Si seguimos el modelo actual para definir los eventos deformativos, las estructuras como pliegues o foliaciones que se generen en las fases más tardías de, y ahí se quedó, de, aquí siguió. ¿Y está por ahí? Deformativo, las estructuras como pliegues o foliaciones que se generen en las fases más tardías de la deformación progresiva, se esperaría que fueran estructuras más apretadas, como por ejemplo isoclinales. Uy, que hable. Uy, claro. El problema es que no se larga la pregunta y se pierde el hilo. ¿Puede hablar? A ver. John García, ahí está, sí. John García. Dígame. No sé. No sé por qué no habla. Hola, Ana. Hola. Ahí Hola, apareció ya. ¿cómo estás? Ana, ¿Quién me primero que habla? todo, con John, ¿De dónde me hablas? de Colombia. Bienvenido. Vale, Ana, tengo dos preguntas. La Sí. primera es, en los clivajes extensionales que se desarrollan en rocas miloníticas, los planos de cizalla, ya sean plano C o plano C', ¿tienen la misma temporalidad que los planos S o pueden formarse en tiempos diferentes dentro del mismo evento de formación milonítica? A ver, ¿cómo funciona la formación de los planos S y C? No deben ser eventos diferentes, porque el problema es que cuando tú tienes el desarrollo de una archiva, tú tienes la foliación que se empieza a paralelizar con la zona de shear. Generalmente empieza con un ángulo de 5 grados y el efecto del shearing te lo aplasta poniéndolo en paralelismo, y llega el momento en que esa foliación que se está rotando con la zona de shear forma los planos C. O sea, es un evento que se forma por la progresión de esa formación. No deben ser cosas diferentes. Ok, gracias. La segunda pregunta tiene que ver con lo que mencionabas con respecto al modelo convencional y al modelo actual para definir eventos deformativos. Digamos, Sí. si tengo estructuras como pliegues o foliaciones que se generen en las fases más tardías de la deformación progresiva, en el caso de seguir el modelo actual, se esperaría que esas estructuras sean más apretadas, como por ejemplo isoclinales. No necesariamente, depende del contexto donde lo estés estudiando. O sea, para yo tener, por ejemplo, pliegues apretados isoclinales, yo, como siempre los he visto yo, en las primeras fases deformativas de muchas áreas, los pliegues se quedan como recogidos o desmembrados dentro de foliaciones principales, o si tengo una zona de partición del estrés o una zona donde hay mucha compresión, yo puedo tener pliegues isoclinales, pero no necesariamente significa que sea la última deformación. Ok,
Bueno, Ana, muchas gracias. Pues nada, gracias por acompañarnos. Aquí tienes otra pregunta de una niña, Daniela. ¿Solo se datan para conocer la edad de formación? ¿Solo se datan los minerales que están en las sombras de presión? No necesariamente. Eso fue un ejemplo general que puse para hablar del método, pero por ejemplo, todo depende del control que tengas de la estructura. Si tú analizas tus rocas y tú sabes, estás o tienes claridad de cómo es tu estructura, de lo que estás mirando en la sección delgada, si tú sabes, por ejemplo, que estas micas están orientadas y deformadas en una foliación S2, yo puedo también datar las micas a lo largo de esa foliación. Pero todo tiene que estar bajo control. Entonces, la respuesta, no necesariamente en las sombras de presión, puedo tomar los minerales que estén en superficies. Yo creo, Ana, que no, pues a no ser que alguien quiera hacer otra pregunta en voz alta, en el chat yo no veo más preguntas distintas. Ana, otra preguntita así chiquita. ¿Quién me habla? Yo quisiera, pues, no me quedó Daniel. muy claro. No me quedó muy Daniel. claro. Daniel No, Bello. con Camilo. Ah, perdón. Tranquila. Esto no me quedó claro si en la toma de la muestra orientada solo es necesario controlar la orientación del norte o también es necesario tomar el dato estructural de la muestra que se está sacando. O sea, el rumbo y el buzamiento de esa. Sí, mira, el método que yo les puse es el método que yo uso siempre, pero hay muchas formas de tomar una muestra orientada. Hay quien no usa la referencia geográfica, hay quien usa únicamente la orientación de un elemento estructural relacionado con la muestra. Si tú, por ejemplo, no tomas el norte, pero usas el elemento de referencia de la orientación de la foliación, también sirve, porque tú escribes en tu libreta de campo cuál es la orientación que tiene tu elemento relacionado con la muestra. Yo el que uso siempre es la referencia geográfica, pero siempre anexo un elemento asociado con la muestra para yo, por ejemplo, si me pierdo la orientación, si necesito direcciones con números, yo tengo ahí el dato para si lo tengo que utilizar. En mi caso personal, yo no lo uso. Para mí es suficiente saber dónde está el tope de la muestra, cuáles son los elementos de referencia, porque, por ejemplo, si tengo una zona de shear, yo puedo decir, bueno, en esta zona de shear la cinemática me está actuando en sentido noreste, y entonces a mí me es muy práctico usar simplemente eso, pero si lo quieres hacer más detallado, lo puedes usar también. Es un problema de cómo lo quieres hacer. Yo les di un método que uso yo. Muchas gracias, de verdad, Ana. Muchas gracias por todo. De nada. ¿Alguien más? Aprovechen. 13 horas de diferencia. No sabemos cuándo la vamos a volver a tener. Sí. Bueno, parece que nada. Silencio administrativo. Bueno, gracias a todos los que me acompañaron hasta el final.